No necesitarás a nadie cuando comprendas el secreto de la felicidad interior. Budismo. Durante gran parte de la vida, el ser humano aprende a buscar fuera lo que solo pueden hacer dentro. Desde muy temprano se nos enseña, de manera explícita o silenciosa, que la felicidad depende de la aprobación, del afecto, de la presencia o del reconocimiento de otros. Aprendemos a medir nuestro valor a través de miradas ajenas, a sentirnos completos solo cuando alguien nos acompaña y a temer el vacío cuando el silencio se instala. Esta dependencia emocional no es un error individual, sino un condicionamiento colectivo profundamente arraigado en la cultura, la educación y la estructura social. El budismo, desde hace más de 2500 años, señala con claridad que esta búsqueda externa es la raíz del sufrimiento. No porque amar o compartir sea incorrecto, sino porque cuando la felicidad depende de algo que no controlamos, inevitablemente nace el miedo. Miedo a perder, miedo a quedar solos, miedo a no ser suficientes. La mente se acostumbra a apoyarse en lo inestable, y cuando eso cambia, porque todo cambia, aparece la angustia. Este texto no propone aislamiento, frialdad ni rechazo del mundo. Propone algo mucho más profundo y transformador: la comprensión directa de la felicidad interior. Cuando esa comprensión ocurre, no como idea, sino como experiencia, sucede algo radical. Ya no necesitas a nadie para sentirte completo. No porque no valores a los demás, sino porque dejaste de usarlos como muletas emocionales. Desde ese punto, las relaciones dejan de ser una necesidad y se convierten en una elección consciente. Comprender el secreto de la felicidad interior no es acumular conceptos espirituales ni repetir frases inspiradoras. Es desmontar, capa por capa, las ilusiones que la mente ha construido sobre la carencia, la dependencia y el apego. Es aprender a habitarte, a sostenerte, a permanecer en ti incluso cuando todo afuera se mueve. Y cuando eso ocurre, algo extraordinario sucede. El mundo deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio de aprendizaje. A lo largo de estos 5 tópicos, exploraremos las raíces más profundas de esta enseñanza desde la visión budista. No desde la teoría, sino desde la observación directa de la mente, del deseo, del apego y del miedo. Este camino no promete una felicidad artificial ni permanente, sino algo mucho más real. Una paz estable que no depende de las circunstancias. Comencemos por el primer gran pilar: la ilusión de necesitar a alguien para ser feliz. La idea de que necesitamos a alguien para ser felices es una de las ilusiones más poderosas que gobiernan la mente humana. No nace de la verdad, sino del condicionamiento. Desde la perspectiva budista, esta creencia se forma a partir de una confusión fundamental: confundir conexión con dependencia, amor con apego, compañía con completud. El ser humano nace completo, no en el sentido de que no necesite aprender o desarrollarse, sino en el sentido esencial: no le falta nada para existir plenamente. Sin embargo, muy pronto, el entorno comienza a transmitir mensajes sutiles pero constantes. Solo no es suficiente. Estar solo es peligroso. Si nadie te elige, algo anda mal contigo. Estas ideas se infiltran en la mente y se convierten en creencias silenciosas que dirigen decisiones, emociones y relaciones. Desde el budismo, se enseña que el sufrimiento surge cuando la mente se aferra a lo impermanente como si fuera permanente. Las personas cambian, los sentimientos fluctúan, las relaciones terminan o se transforman. Cuando tu felicidad depende de algo tan cambiante, inevitablemente se vuelve frágil. No importa cuán intensa sea la conexión, si está basada en la necesidad, tarde o temprano genera ansiedad. La ilusión de necesitar a alguien para ser feliz se sostiene sobre el miedo al vacío interior. Muchas personas no temen estar solas,
temen estar consigo mismas, temen el silencio, porque en el silencio emergen preguntas, heridas no resueltas, sensaciones que fueron evitadas durante años. Entonces buscan ruido, compañía constante, distracción emocional, no por amor, sino por huida. El budismo no condena este comportamiento, lo observa con compasión. Entiende que la mente, cuando no sabe permanecer en calma, busca refugio afuera. Pero también enseña que ningún refugio externo es estable. Incluso la relación más amorosa, si se convierte en una fuente de identidad o validación, se transforma en una prisión sutil. Comprender esto no significa rechazar el amor ni las relaciones. Significa verlas con claridad. Cuando crees que alguien te hace feliz, en realidad estás delegando tu equilibrio emocional. Estás diciendo sin palabras, mi paz depende de ti. Y esa carga, aunque no se exprese, pesa. Genera expectativas, exigencias, miedo a la pérdida y finalmente sufrimiento. El camino budista invita a invertir la dirección de la búsqueda. En lugar de preguntarte, ¿quién puede llenarme?, te invita a observar qué estoy evitando sentir cuando estoy solo. Esta pregunta es incómoda, pero profundamente liberadora, porque aquello que evitas es precisamente la puerta hacia la libertad interior. Cuando aprendes a estar contigo sin huir, algo comienza a transformarse. Descubres que la soledad no es enemiga, sino maestra, que el silencio no es vacío, sino espacio, que la incomodidad inicial no es señal de peligro, sino de descondicionamiento. Poco a poco, la mente deja de exigir presencia externa para sentirse segura. En ese punto, ocurre una revolución silenciosa. Ya no buscas a alguien para completar un vacío, sino para compartir una plenitud. La diferencia es inmensa. En el primer caso, cualquier ausencia duele. En el segundo, la ausencia no destruye tu centro. Puedes amar profundamente sin perderte. El budismo enseña que la verdadera felicidad no es una emoción constante, sino una estabilidad interna que permite atravesar las emociones sin quedar atrapado en ellas. Esa estabilidad no se construye en pareja, ni en la aprobación, ni en la compañía permanente. Se cultiva en la relación contigo mismo, en la observación honesta de la mente y en la renuncia gradual a las falsas dependencias. Cuando comprendes esto de manera directa, no intelectual, algo se libera. Dejas de mendigar atención, afecto o validación. Dejas de temer el abandono, porque ya no te abandonas a ti mismo. Y desde ahí, cualquier vínculo se vuelve más sano, más libre y más verdadero. Porque cuando ya no necesitas a nadie para ser feliz, entonces puedes amar sin cadenas. Si este contenido está resonando contigo y deseas profundizar en estas enseñanzas que transforman la mente y la vida, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de comprensión y despertar interior. El apego, la raíz oculta de la infelicidad. Cuando el budismo habla del sufrimiento humano, no lo hace desde una perspectiva pesimista, sino profundamente realista. Enseña que el dolor emocional no surge porque la vida sea injusta, ni porque las personas nos fallen, ni porque el mundo sea cruel, sino porque la mente se aferra. El apego es el mecanismo invisible que convierte experiencias normales de la vida en fuentes constantes de ansiedad, frustración y miedo. Mientras no se comprende este punto, la felicidad interior permanece fuera de alcance. El apego no es lo mismo que el amor, aunque la mente confundida los mezcle. El amor genuino es expansivo, libre, no exige. El apego, en cambio, nace del miedo. Miedo a perder, miedo a quedar solo, miedo a no ser suficiente. Cuando una persona dice no puedo ser feliz sin ti, lo que está expresando no es amor profundo, sino dependencia emocional. El budismo observa esto sin juicio, pero con una claridad implacable. El apego se manifiesta de muchas formas:
Apego a personas, a ideas, a identidades, a expectativas, a resultados. Incluso existe el apego a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Queremos ser vistos de cierta manera, reconocidos, validados. Cuando esa imagen se ve amenazada, aparece el sufrimiento. La mente se contrae, se defiende, lucha contra la realidad. Desde la visión budista, todo aquello a lo que te aferras se convierte en una fuente potencial de dolor. No porque sea malo, sino porque es impermanente. Nada permanece igual. Las personas cambian, los sentimientos fluctúan, las circunstancias se transforman. Aferrarse es intentar congelar lo que por naturaleza está en movimiento. Es luchar contra la ley fundamental de la existencia. La mayoría de las personas no se da cuenta de cuán profundamente el apego gobierna su vida. Creen que sufren porque aman demasiado, cuando en realidad sufren porque temen perder aquello que aman. Creen que necesitan compañía, cuando en realidad necesitan seguridad interna. Creen que buscan felicidad, cuando en realidad buscan anestesia contra el vacío interior. El budismo enseña que el apego surge de una identificación errónea. La mente cree que ciertos objetos, personas o situaciones son responsables de su bienestar. Entonces les otorga un poder que nunca tuvieron. Cuando esas fuentes externas fallan, y siempre fallan tarde o temprano, la mente se siente traicionada, aunque la traición nunca existió. Lo que existió fue una expectativa irreal. Uno de los apegos más profundos es el apego a la idea de ser querido. Muchas personas no buscan relaciones para compartir, sino para confirmarse. Necesitan sentirse deseadas para validar su existencia. Esto crea vínculos desequilibrados, donde el miedo a la pérdida es constante. Cada silencio se interpreta como rechazo, cada distancia como amenaza. La mente vive en estado de alerta. El budismo no propone eliminar el vínculo humano, sino purificarlo. Enseña que cuando el apego se disuelve, el amor no desaparece, sino que se vuelve más auténtico. Ya no amas para poseer, ni para asegurar, ni para llenar un vacío. Amas porque compartir surge de manera natural, no porque lo necesites para sentirte completo. El apego también se manifiesta en la resistencia a la soledad. Muchas personas llenan su vida de ruido, actividad y relaciones superficiales para no enfrentarse al silencio. Pero el silencio no es el enemigo, es el espejo. En él se reflejan las zonas no resueltas de la mente. El apego huye de ese espejo porque sabe que ahí se revela su falsedad. Cuando comienzas a observar el apego en tu propia experiencia, algo empieza a cambiar. No se trata de forzarte a soltar, sino de ver con claridad. El budismo insiste en esto. La comprensión libera más que el esfuerzo. Cuando ves que aferrarte genera tensión, ansiedad y miedo, el soltar ocurre de manera natural. No como sacrificio, sino como alivio. Soltar el apego no significa volverte indiferente. Significa dejar de exigirle a la realidad que sea distinta a lo que es. Significa permitir que las personas sean libres, incluso de irse. Significa comprender que tu estabilidad no puede depender de factores externos, porque eso te vuelve vulnerable. Uno de los mayores malentendidos sobre el budismo es creer que propone desapego frío o aislamiento emocional. Nada más lejos de la verdad. El desapego budista es profundamente humano. Es la capacidad de amar sin miedo, de disfrutar sin poseer, de compartir sin depender. Es una libertad interior que transforma la forma en que te relacionas con todo. Cuando el apego se debilita, algo sorprendente ocurre. La felicidad deja de ser una meta y se convierte en un estado natural. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no luchas contra la impermanencia. Aceptas el flujo de la vida tal como es, y en esa aceptación,
la mente descansa. Comprender el apego es comprender por qué no necesitas a nadie para ser feliz. No porque rechaces a los demás, sino porque dejaste de cargar sobre ellos la responsabilidad de tu bienestar. Ya no esperas que te salven, que te completen, que te sostengan. Aprendes a sostenerte desde dentro. Desde ese punto, las relaciones se vuelven más ligeras. Hay menos exigencia, menos miedo, menos drama. Puedes disfrutar de la presencia sin angustiarte por la ausencia. Puedes amar profundamente sin perder tu centro. Y eso es verdadera libertad emocional. El budismo enseña que la felicidad interior surge cuando la mente deja de aferrarse y comienza a comprender. Comprender que todo pasa, que nada te pertenece, que incluso tú estás en constante cambio. Y lejos de ser una idea deprimente, esta comprensión es profundamente liberadora. Porque cuando ya no te aferras, nada puede arrebatarte la paz. Si este mensaje está ayudándote a comprender tu mente y a liberarte del apego que genera sufrimiento, suscríbete al canal y continúa acompañándonos en este camino de sabiduría, claridad y transformación interior. El silencio interior, donde nace la felicidad que no depende de nadie. Uno de los descubrimientos más profundos del budismo es que la felicidad interior no se encuentra añadiendo algo a la vida, sino retirando aquello que la mente ha acumulado innecesariamente. La mente humana, condicionada desde la infancia, vive en un estado casi permanente de ruido. Pensamientos, recuerdos, expectativas, comparaciones, diálogos internos, juicios constantes. Este ruido no es inocente, es la principal causa de la inquietud emocional. Mientras la mente no conoce el silencio, la felicidad verdadera permanece oculta. El silencio al que se refiere el budismo no es la ausencia de sonido externo, sino la quietud interna. Puedes estar rodeado de personas y vivir en silencio interior, o estar completamente solo y aún así vivir atrapado en un ruido mental incesante. La mayoría de las personas nunca ha experimentado un silencio real. Confunden distracción con calma, adormecimiento con paz, ausencia momentánea de problemas con felicidad. Pero la mente sigue activa, tensa, expectante. El silencio interior comienza cuando dejas de huir de ti mismo. Mientras la mente busca constantemente estímulos externos, conversaciones, redes, entretenimiento, relaciones, lo hace porque teme quedarse a solas con sus propios contenidos. El budismo enseña que esta huida perpetua es una forma de sufrimiento. No porque los estímulos sean malos, sino porque se usan como escape. Y todo escape refuerza aquello de lo que se huye. Cuando una persona comienza a sentarse consigo misma, sin distracción, sin buscar algo que la calme artificialmente, aparecen sensaciones incómodas, ansiedad, inquietud, aburrimiento, tristeza, incluso miedo. Estas sensaciones no son nuevas. Siempre estuvieron ahí. La diferencia es que ahora no están siendo tapadas. El budismo invita a observarlas, no a combatirlas. La observación consciente es el primer acto de libertad interior. En el silencio, la mente se revela, muestra sus patrones repetitivos, sus historias inconclusas, sus apegos. Al principio, esto puede resultar abrumador. Por eso tantas personas abandonan el intento de estar en silencio. Interpretan la incomodidad como señal de que algo va mal, cuando en realidad es señal de que algo profundo está siendo visto por primera vez. La felicidad interior no surge cuando el ruido desaparece por completo, sino cuando dejas de identificarte con él. El budismo no promete una mente sin pensamientos, sino una mente que no es esclava de ellos. Cuando comprendes que no eres tus pensamientos, el ruido pierde poder. Puede estar presente sin dominarte. Puede aparecer sin arrastrarte. El silencio interior no se impone, se permite.
Cada vez que dejas pasar un pensamiento sin seguirlo, cada vez que observas una emoción sin reaccionar, se abre un pequeño espacio. En ese espacio hay claridad, y en la claridad hay descanso. Este descanso no depende de nadie, no necesita validación, compañía ni circunstancias especiales. Es una paz simple, discreta, pero profundamente estable. Una de las razones por las que muchas personas creen necesitar a alguien para ser felices es porque nunca han conocido este silencio. Cuando el ruido interno es constante, se busca afuera algo que lo acalle, una voz, una presencia, una relación. Al principio funciona, pero solo temporalmente. Cuando la otra persona no está, el ruido vuelve, a veces con más fuerza. Entonces nace el apego. El budismo señala que el verdadero refugio no es externo. El único refugio estable es la conciencia despierta. Cuando aprendes a descansar en ella, la soledad deja de ser una amenaza. Se convierte en espacio, un espacio fértil donde la mente se ordena de manera natural. El silencio interior también revela una verdad difícil de aceptar. Gran parte del sufrimiento es autogenerado. No por culpa, sino por ignorancia. La mente revive el pasado, anticipa el futuro, imagina escenarios que no existen. En el silencio, estas construcciones se debilitan, no porque desaparezcan de inmediato, sino porque dejan de ser alimentadas. A medida que el silencio se profundiza, surge una sensación nueva para muchos: suficiencia. No hay euforia. No hay emoción intensa, no hay excitación. Hay algo mucho más sólido: estar bien sin razón. Este estado desconcierta a la mente acostumbrada a depender de estímulos, pero es precisamente ahí donde nace la felicidad interior. El budismo enseña que esta felicidad no es frágil, porque no se basa en condiciones externas. No depende de que alguien esté presente, de que algo ocurra, de que la vida sea favorable. Surge de la comprensión directa de la experiencia tal como es. Surge cuando la mente deja de resistir. En el silencio interior también se disuelve la identidad rígida. Dejas de verte únicamente como alguien que necesita, alguien que carece, alguien incompleto. Descubres una dimensión más amplia de ti mismo, menos definida, pero más real. En esa amplitud, la necesidad pierde sentido. Esto no significa que ya no disfrutes de la compañía o del amor, significa que ya no los usas para escapar de ti. Cuando estás en silencio contigo mismo, puedes estar con otros sin exigencias ocultas. Puedes compartir sin esperar que el otro te sostenga emocionalmente, y eso transforma radicalmente la calidad de las relaciones. El silencio interior también te enseña a escuchar, no solo a los demás, sino a la vida. Cuando el ruido mental disminuye, percibes con más claridad. Las reacciones automáticas se suavizan, respondes en lugar de reaccionar. Este cambio, aunque sutil, tiene un impacto profundo en la manera en que vives. La felicidad interior no se grita, no se exhibe, no necesita ser demostrada. Es tranquila, estable, humilde. Por eso pasa desapercibida en una cultura que valora la intensidad, la validación constante y la apariencia. Pero quien la conoce sabe que no hay nada comparable. Cuando comprendes el silencio interior, entiendes por qué no necesitas a nadie para ser feliz. No porque rechaces la vida compartida, sino porque ya no dependes de ella para sentirte en paz. Estás en casa, incluso cuando estás solo, y desde esa casa interior puedes abrir la puerta al mundo sin miedo. Si este contenido está ayudándote a descubrir el silencio que transforma la mente y la vida, suscríbete al canal y continúa acompañándonos en este camino profundo hacia la verdadera felicidad interior, la autosuficiencia interior. Cuando dejas de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro, existe un punto en el camino interior en el que algo cambia de manera irreversible.
No es un momento espectacular ni una revelación dramática. Es silencioso, casi imperceptible desde fuera, pero profundamente transformador por dentro. Es el momento en el que comprendes, no como idea, sino como vivencia, que ya no necesitas buscar fuera aquello que siempre estuvo dentro. A esto, en el budismo, se le podría llamar autosuficiencia interior, aunque no en el sentido egoísta o aislado que la mente occidental suele imaginar. La autosuficiencia interior no significa cerrarte al mundo ni rechazar la ayuda, el amor o la presencia de otros. Significa que tu estabilidad emocional, tu sentido de valía y tu paz no dependen de factores externos. Significa que has dejado de negociar contigo mismo a cambio de aceptación, compañía o seguridad. Y esta comprensión es una de las claves más profundas de la felicidad interior. Durante la mayor parte de la vida, la mente funciona como un mendigo emocional. Busca constantemente señales de confirmación, atención, mensajes, afecto, reconocimiento, aprobación. Incluso cuando parece fuerte e independiente, muchas veces solo está bien mientras las condiciones externas son favorables. Cuando algo falla, cuando alguien se va, cuando el reconocimiento desaparece, la estructura interna se derrumba. El budismo observa este fenómeno con absoluta claridad. Mientras tu centro esté fuera de ti, siempre serás vulnerable. La autosuficiencia interior comienza cuando te das cuenta de que has estado delegando tu poder. Has entregado tu paz a personas, situaciones, resultados. Has dicho, consciente o inconscientemente, estaré bien si esto ocurre. Seré feliz si alguien me elige. Me sentiré completo cuando tenga aquello. Cada una de estas frases es una renuncia silenciosa a tu propia soberanía interior. El budismo enseña que la mente, cuando no se conoce a sí misma, busca apoyo afuera porque no sabe sostenerse. Pero cuando comienza a observarse, a comprender sus mecanismos, a ver sus miedos y deseos sin huir, desarrolla una estabilidad nueva. Esta estabilidad no depende de control, sino de comprensión, y la comprensión genera confianza. La autosuficiencia interior no se construye aislándote, sino atravesando conscientemente tus dependencias. Cada vez que sientes ansiedad por la ausencia de alguien, cada vez que te incomoda no recibir respuesta, cada vez que temes quedarte solo, ahí hay una oportunidad, no para juzgarte, sino para observar. ¿Qué parte de ti siente que no es suficiente por sí misma? ¿Qué historia interna se activa en esos momentos? Cuando miras con honestidad, descubres que la necesidad no viene del presente, sino de viejas heridas, condicionamientos aprendidos, experiencias pasadas, miedos antiguos. La mente proyecta esas carencias en el ahora y exige que el mundo las resuelva, pero el mundo no puede sanar lo que solo puede ser visto y comprendido desde dentro. El budismo no propone ser fuerte en el sentido rígido o defensivo, propone ser claro, y la claridad disuelve la dependencia. Cuando ves que ninguna persona puede darte una seguridad permanente, dejas de exigirla. Cuando ves que ningún vínculo puede garantizar que no habrá dolor, dejas de aferrarte. No porque te vuelvas frío, sino porque te vuelves realista. La autosuficiencia interior también implica aprender a estar contigo en todos tus estados. No solo cuando te sientes bien, sino cuando estás triste, confundido, cansado o vulnerable. Mientras necesites huir de esos estados a través de otros, seguirás siendo dependiente. Pero cuando puedes acompañarte incluso en la incomodidad, algo profundo se fortalece. En ese punto, la soledad deja de ser interpretada como abandono. Se convierte en un espacio legítimo de encuentro contigo. Ya no necesitas llenar cada momento con presencia externa. Puedes estar solo, sin sentirte incompleto.
Y esto no te vuelve distante, sino más íntegro. Una persona con autosuficiencia interior ya no entra en relaciones para ser salvada, rescatada o validada. Entra para compartir. Y esta diferencia lo cambia todo. Las relaciones dejan de estar cargadas de expectativas ocultas. Hay menos miedo, menos control, menos necesidad de posesión. El vínculo se vuelve más liviano, más honesto. El budismo señala que cuando dejas de buscar fuera no pierdes nada esencial. Al contrario, recuperas algo fundamental, tu energía. Gran parte del agotamiento emocional humano proviene de intentar obtener afuera lo que no puede ser dado desde afuera. Cuando esa búsqueda cesa, la energía se asienta, la mente se vuelve más clara, el corazón se aquieta. La autosuficiencia interior no significa que ya no sientas deseo o apego de inmediato. Significa que ya no te identificas completamente con ellos. Puedes sentir necesidad sin obedecerla. Puedes sentir deseo sin convertirlo en exigencia. Esta distancia consciente es libertad. Con el tiempo, descubres algo sorprendente. Cuando no necesitas a nadie para ser feliz, las personas se acercan desde un lugar más auténtico, porque ya no hay presión, ya no hay demanda silenciosa, ya no hay vacío que llenar, y si se van, no te destruyen. Duele, sí, pero no te desmorona, porque tu centro permanece. El budismo enseña que esta estabilidad interior es el verdadero tesoro. No es espectacular, no es visible, no es exhibible, pero sostiene toda tu vida. Es la base desde la cual puedes amar, crear, compartir y vivir sin miedo constante a perder. Cuando alcanzas esta autosuficiencia, comprendes el verdadero significado de no necesitar a nadie para ser feliz. No es rechazo, es libertad. No es orgullo, es madurez espiritual. No es aislamiento, es plenitud. Y desde esa plenitud, cada encuentro se vuelve un regalo, no una muleta. Si este contenido está ayudándote a construir una estabilidad interior que no dependa de nada externo, suscríbete al canal y continúa acompañándonos en este camino profundo de autoconocimiento, claridad y verdadera felicidad interior. Vivir desde la plenitud. Cuando la felicidad interior se convierte en tu estado natural, cuando la comprensión madura, la vida deja de sentirse como una lucha constante por alcanzar algo que siempre parece estar un paso más adelante. La felicidad interior, desde la visión budista, no aparece como un premio al final del camino, sino como un estado que emerge cuando dejas de caminar en la dirección equivocada. No es algo que se consigue acumulando experiencias, relaciones o logros, sino algo que se revela cuando cesa la búsqueda compulsiva de completarte a través del mundo. Vivir desde la plenitud no significa que la vida se vuelva perfecta, ni que desaparezcan los desafíos. Significa que ya no interpretas cada dificultad como una amenaza a tu identidad o a tu valor. La mente deja de reaccionar con desesperación ante la incertidumbre porque ya no se siente incompleta. Cuando la felicidad interior se vuelve tu base, la vida puede moverse sin desestabilizarte por completo. Durante años, la mente estuvo entrenada para operar desde la carencia. Cada deseo nacía de una sensación de falta. Cada relación tenía, consciente o inconscientemente, la misión de llenar un vacío. Cada logro prometía una satisfacción futura que, al alcanzarse, se desvanecía rápidamente. El budismo observa este ciclo con una claridad profunda. Mientras la mente funcione desde la falta, ninguna experiencia será suficiente. La plenitud interior comienza cuando reconoces que la falta no es real, sino aprendida. No naciste sintiéndote incompleto, aprendiste a sentirte así, aprendiste a compararte, a medir tu valor, a buscar confirmación.
La mente adoptó estas creencias como verdades incuestionables, pero cuando empiezas a observarlas con atención, descubres que no tienen un fundamento sólido. Son narrativas, no hechos. Vivir desde la plenitud implica una transformación en la forma en que te relacionas con el deseo. El deseo deja de ser una urgencia desesperada y se convierte en una preferencia consciente. Puedes querer algo sin creer que tu felicidad depende de ello. Puedes disfrutar una experiencia sin aferrarte a que se repita. Esta relación sana con el deseo libera una enorme cantidad de energía mental. La mente que vive desde la plenitud ya no se define por lo que tiene o por lo que le falta. Se define por su capacidad de estar presente. El budismo enseña que el presente es el único lugar donde la vida ocurre realmente. Cuando la mente deja de vagar obsesivamente entre el pasado y el futuro, la experiencia se vuelve más simple, más directa, y en esa simplicidad surge una satisfacción silenciosa. La felicidad interior no es una emoción intensa, sino una estabilidad profunda. No se manifiesta como euforia, sino como confianza. Confianza en que puedes atravesar lo que venga. Confianza en que no necesitas controlar cada detalle para estar bien. Confianza en que incluso el dolor puede ser sostenido sin perderte. Esta confianza es el resultado natural de haber dejado de depender de apoyos externos frágiles. Vivir desde la plenitud también transforma la forma en que experimentas la soledad. La soledad deja de ser interpretada como abandono o fracaso y se convierte en un espacio legítimo de encuentro contigo. Ya no necesitas llenar cada momento con estímulos, conversaciones o validación. Puedes estar solo sin sentirte vacío, porque la plenitud no depende de la presencia de otros. Desde este estado, las relaciones cambian radicalmente. Ya no te acercas a los demás para que te completen, te rescaten o te den sentido. Te acercas desde la abundancia, no desde la necesidad. Esto elimina gran parte del conflicto humano. Hay menos expectativas, menos exigencias ocultas, menos miedo a perder. El amor se vuelve más limpio, más honesto, más libre. El budismo enseña que cuando la mente deja de aferrarse, la vida se experimenta con mayor ligereza. No porque te vuelvas indiferente, sino porque comprendes la naturaleza cambiante de todas las cosas. Disfrutas lo que llega sin intentar poseerlo. Aceptas lo que se va sin sentir que te arrancan una parte esencial. Esta comprensión no elimina el dolor, pero evita que se convierta en sufrimiento prolongado. Vivir desde la plenitud también significa aceptar la impermanencia sin resistencia constante. La mente deja de luchar contra el cambio y comienza a fluir con él. Esto no es resignación pasiva, sino sabiduría práctica. Cuando aceptas que todo cambia, te vuelves más flexible, más resiliente. La vida deja de sentirse como una amenaza y se convierte en un proceso. La felicidad interior, en este punto, ya no depende de circunstancias favorables. Puede coexistir con el cansancio, con la tristeza, con la incertidumbre. No desaparece cuando aparecen emociones difíciles, porque no está basada en evitarlas. Está basada en la capacidad de permitirlas sin perder el centro. Esta es una de las enseñanzas más profundas del budismo. Cuando vives desde la plenitud, la comparación pierde fuerza. Ya no necesitas medir tu vida contra la de otros para sentirte válido. Cada camino se reconoce como único. Cada proceso se respeta. Esto libera a la mente de una enorme carga innecesaria y permite una relación más compasiva contigo y con los demás. La plenitud interior también te permite decir no sin culpa y decir sí sin miedo. Tus decisiones ya no están dictadas por el temor a quedarte solo,
a ser rechazado o a perder aprobación, surgen desde la claridad. Y cuando las decisiones nacen de la claridad, incluso los errores se convierten en aprendizaje, no en castigo. El budismo no promete una vida sin dolor, pero sí una vida sin sufrimiento innecesario. La diferencia es crucial. El dolor es parte de la experiencia humana. El sufrimiento surge cuando te resistes a lo que es. Vivir desde la plenitud significa dejar de pelear con la realidad. Significa habitarla con atención, aceptación y comprensión. Cuando comprendes el secreto de la felicidad interior, ya no necesitas a nadie para sentirte completo. No porque rechaces la conexión, sino porque ya no dependes de ella para existir en paz. Estás enraizado en ti mismo. Y desde ese enraizamiento puedes abrirte al mundo sin perderte. Este estado no es un destino final, sino una práctica continua. Habrá momentos de olvido, de reactividad, de vieja dependencia, pero la diferencia es que ahora sabes regresar. Sabes dónde está tu centro. Sabes que la plenitud no está afuera esperando ser encontrada, sino dentro esperando ser reconocida. Vivir desde la plenitud es vivir sin mendigar sentido, es caminar con ligereza, amar sin cadenas, estar solo sin miedo y compartir sin necesidad. Es comprender finalmente que la felicidad interior no es algo que te falta, sino algo que siempre estuvo ahí, oculto detrás del ruido, el apego y la búsqueda equivocada. Si este contenido te ha acompañado hasta aquí y sientes que estas enseñanzas están transformando tu forma de verte y de vivir, suscríbete al canal y continúa profundizando con nosotros en este camino de claridad, libertad interior y auténtica felicidad. La compasión despierta. Amar sin necesitar, dar sin perderte, vivir sin miedo, cuando la felicidad interior se ha reconocido y la autosuficiencia interna se ha estabilizado, surge de manera natural una cualidad que no puede forzarse ni imitarse. La compasión despierta. Esta compasión no nace del deber moral ni del sacrificio personal, sino de la comprensión directa de la naturaleza humana. Desde la visión budista, la compasión auténtica aparece cuando ya no estás en guerra contigo mismo. Solo quien ha dejado de exigirse completarse a través del mundo puede relacionarse con los demás sin necesidad. Durante mucho tiempo, el amor humano estuvo mezclado con carencia. Amar era necesitar, dar era esperar, ayudar era asegurar un vínculo. Estas dinámicas, aunque comunes, generaban desgaste. El budismo observa que cuando la mente opera desde la falta, incluso los actos aparentemente nobles están teñidos por el miedo. Miedo a no ser querido, a ser abandonado, a perder relevancia. La compasión despierta, en cambio, surge cuando el miedo se ha debilitado. Esta compasión no intenta cambiar a nadie, no busca salvar, corregir ni dirigir la vida de otros. Comprende que cada ser actúa desde su nivel de conciencia y desde su propio sufrimiento no visto. En lugar de reaccionar con juicio o impaciencia, responde con claridad. Y la claridad, lejos de ser fría, es profundamente amorosa. Amar sin necesitar es una de las expresiones más altas de la libertad interior. Significa que puedes estar presente sin aferrarte, escuchar sin absorber, acompañar sin perderte. No te fusionas con el dolor ajeno, ni lo usas para sentirte valioso. Tampoco te cierras por miedo a sufrir, simplemente estás con atención y respeto. La compasión despierta reconoce que el sufrimiento humano es universal. Todos buscan paz, seguridad y sentido, aunque lo hagan de formas confusas. Cuando comprendes esto, la agresión pierde fuerza, la comparación pierde relevancia, la envidia se disuelve. Ya no necesitas colocarte por encima ni por debajo de nadie. Te sitúas al lado. Desde este estado ayudar no te agota, porque no ayudas para llenar un vacío propio.
Ayudas, porque compartir surge naturalmente cuando hay abundancia interna. Si no puedes ayudar, no te culpas. Si ayudas, no te sientes superior. La acción es limpia, sin carga emocional innecesaria. La compasión despierta también incluye límites claros. No es permisividad ni autosacrificio. Cuando la mente es clara, sabe decir no sin dureza y sí sin miedo. Sabe retirarse cuando un vínculo se vuelve dañino. Sabe acompañar sin invadir. Esta sabiduría práctica protege tanto a quien da como a quien recibe. Vivir desde la compasión despierta transforma la relación con el conflicto. En lugar de reaccionar automáticamente, observas. En lugar de atacar o huir, comprendes. Esto no significa tolerar abusos ni negar el dolor, sino responder desde la conciencia y no desde la herida. Muchas tensiones se disuelven simplemente porque ya no hay alguien defendiendo una identidad frágil. El budismo enseña que cuando la mente deja de necesitar validación, puede ver con mayor claridad el sufrimiento ajeno. Antes, gran parte de la energía estaba ocupada en sostener una imagen, en buscar aprobación, en protegerse del rechazo. Ahora, esa energía queda disponible para la presencia real. Escuchar se vuelve profundo. Mirar se vuelve humano. Estar se vuelve suficiente. La compasión despierta también se dirige hacia ti mismo. Dejas de castigarte por no ser perfecto, por recaer en viejos patrones, por sentir miedo o tristeza. Te tratas con la misma comprensión que ofreces a otros. Esta autocompasión no te vuelve pasivo, te vuelve honesto. Desde la honestidad, el cambio es posible. Vivir sin miedo no significa vivir sin riesgo, sino vivir sin huir. Significa permitir que la vida se exprese sin intentar controlarla constantemente. El miedo pierde poder cuando ya no sostiene tu identidad. Puedes sentirlo sin obedecerlo. Puedes reconocerlo sin convertirlo en guía. Esta relación madura con el miedo es fruto de la estabilidad interior. La compasión despierta no necesita grandes gestos. Se manifiesta en la forma en que hablas, en cómo escuchas, en cómo te retiras cuando es necesario. Se manifiesta en no añadir sufrimiento innecesario al mundo, en no reaccionar desde la ira, en no propagar confusión, en cuidar la claridad. Cuando la felicidad interior está asentada, la vida cotidiana se convierte en práctica. Cada encuentro es una oportunidad para estar presente. Cada dificultad es una invitación a responder desde la conciencia. No hay separación entre lo espiritual y lo ordinario. Todo es camino. Desde esta comprensión ya no necesitas a nadie para sentirte completo, pero puedes caminar con muchos sin perderte. Puedes amar profundamente sin atarte, puedes dar sin vaciarte, puedes estar solo sin aislarte. Esta es la madurez que el budismo señala, una libertad tranquila, firme, humana. La felicidad interior, cuando se integra completamente, deja de ser un tema y se convierte en una forma de vivir. No se proclama, no se defiende, no se demuestra. Se reconoce en la serenidad con la que atraviesas la vida, en la sencillez de tus actos, en la ausencia de lucha innecesaria. Si este recorrido te ha acompañado y sientes que estas enseñanzas están resonando profundamente en tu vida, suscríbete al canal y continúa con nosotros este camino de comprensión, presencia y libertad interior.